Y bueno amigos, hoy me encuentro en el corazón de la ciudad de Oaxaca y voy a compartirte tres mercados muy importantes que tienes que visitar sí o sí. Ahí encontrarás mucha historia, mucha cultura, mucha artesanía sobre todo. Y estos mercados se encuentran a unas cuadras de este zócalo de la ciudad de Oaxaca. Así que mira este video y toma nota para cuando nos visites y tengas a dónde ir. Así que recuérdalo, vamos a explorar estos tres tesoros culturales de Oaxaca. El origen de los mercados se da en la época prehispánica, cuando muchos comerciantes y pobladores venían aquí donde estoy, que es la Alameda de León. Aquí se instalaban, comerciaban sus productos y bueno, cuando llegó la época de la modernidad, que es el Porfiriato, se empezaron a edificar estos mercados en Oaxaca y hoy en día tenemos más de 70 mercados en todo el estado. Ya vamos caminando al primer mercado que quiero recomendarte. En este mercado nos tuvimos que parar muy temprano porque abren desde las 6 de la mañana y ahí se desayuna muy rico, así que ahorita voy caminando por el andador turístico. Como podrás darte cuenta, las calles de Oaxaca temprano son una belleza, hay poca gente, pero ya hay mucho turismo en las calles de Oaxaca, y esto porque empiezan a tomar estos tours que van a Yerbelagua, van a Mitla, también van a la Sierra Norte, y bueno, la verdad que hasta gente corriendo hemos visto. Y las calles de Oaxaca son muy bonitas en cualquier hora del día, pero en la mañana, si quieres tomarte buenas fotos, pues te lo recomiendo mucho. Así que vamos ya caminando al primer mercado, que está a 15 minutos máximo. Y bueno amigos, ya estamos en el mercado de la Merced. Nos hicimos 10 o 15 minutos caminando desde el Zócalo de Oaxaca. ¿Y por qué te quiero recomendar este mercado? Aquí se come muy bien. Me gusta venir aquí a desayunar, me encanta porque te sirven muy bien, muy vasto. La comida es muy típica y muy deliciosa. Así que vente al mercado de la Merced, que al principio se llamaba La Democracia, pero comúnmente es conocido como la Merced. Para empezar me pedí un chocolate de leche y me trajeron pan de yema. Esto es muy típico en Oaxaca, te recomiendo que así empieces tus desayunos. Mi chocolate lo pedí con leche deslactosada y bueno, la verdad que vamos a empezar este rico desayuno de esta manera. También me pedí unos chilaquiles rojos con tasajo, muy típico de Oaxaca el tasajo. Y bueno, te lo sirven en estas cazuelas hirviendo, pero muy rico. Aquí se concentra todo el sabor, toda la gastronomía de Oaxaca, así que te recomiendo que te vengas a desayunar a la Merced. En este mercado vamos a encontrar desde los clásicos jugos. Aquí están estos dulces regionales, ¿no?, de Oaxaca, más piñatas. Y pues bueno, aquí está el área de frutas, muy frescas por cierto. El mole, las pastas, el chocolate, mezcal. Y de este lado están los pollos, muy frescos. Toda esta área es de carnes. Está muy surtido este mercado, como podrán ver, está bastante surtido. Son las personas comprando sus frutas. También tenemos aquí los tamales oaxaqueños. Flores muy bonitas también. Aquí vamos a encontrar pan. Esta es mi zona favorita, la del pan. Hay muchos productos, la verdad que está mejor que un supermercado, así que te recomiendo venir acá. Sin duda vas a encontrar muchos productos frescos como pan, como frutas, quesos, carnes, muchas fondas para comer. El origen de este mercado se da en 1861, se puso provisionalmente donde está el atrio de la iglesia de la Virgen de la Merced, pero fue en 1908 cuando el licenciado Emilio Pimentel, que en ese entonces era el gobernador, recaudó la cantidad de 30,000 pesotes para edificarles el mercado que hoy conocemos. Aunque aquí dice que es de 1973, su origen ya tiene bastante tiempo,
E incluso el año pasado cumplieron 50 años, pero el origen ya tiene más de 50 años, así que vénganse al mercado de la Merced, la van a pasar muy bien aquí. Me encuentro caminando para llegar al otro mercado. El día está muy soleado, el clima está muy caluroso, te recomiendo que te traigas ropa muy cómoda para caminar y una buena cámara porque las calles de Oaxaca son muy coloridas. De hecho, en estas temporadas empiezan a asomarse unos árboles que se ponen en color amarillo, se les llama guayacanes. Hay de distintos colores, pero el que más se ve es el amarillo. Hasta el aire está muy rico, así que vente a Oaxaca, vente a la ciudad de Oaxaca, recórrela caminando. Y bueno, hemos llegado al segundo mercado que les quiero compartir. Este es el mercado más antiguo, es el más importante en el centro de la ciudad de Oaxaca y estamos hablando del mercado Benito Juárez. Este mercado se inauguró en 1894 con el nombre de Porfirio Díaz. En ese entonces el gobernador era Gregorio Chávez. Y para 1912 se cambió el nombre a Benito Juárez Maza. Esto haciéndole homenaje a este personaje muy importante e histórico en México. Este mercado tiene 4 entradas, tiene 4 calles que rodean al mercado. Van a encontrar muchos productos, mucha artesanía de Oaxaca. Ahorita ya estamos ingresando. Y bueno, aquí también podrás encontrar joyería en este mercado y también podrás encontrar textiles, huipiles. Ahorita estoy viendo trajes típicos del Istmo de Tehuantepec. Aquí mucha gente viene a comprarlos. Y bueno, te voy a poner en pantalla lo colorido que son estos huipiles. Tienes que visitar el Istmo de Tehuantepec. Es un lugar muy hermoso en Oaxaca. Es de 1,000 pesos y depende del bordado. Ese es el precio. Así que anímense a venir acá. Aquí van a encontrar muchos trajes, muchos huipiles de Oaxaca. Desde 450 pesos las guayaberas. También encontramos huipiles de otras poblaciones. Todos los que ven aquí son de todas las poblaciones que hay en Oaxaca. De hecho faltan más, pero estos son como los más pedidos, los más demandados. Pues aquí también los pueden encontrar. Así que vénganse al mercado Benito Juárez, donde van a encontrar muchos productos, mucha artesanía, mucha cultura de nuestro bello estado. Desde 180 hasta los 600 pesos. Muy bien. Vamos a pedir un tejate de 20, uno chico. ¿De 20? Sí. ¿De qué son hechos los tejates? La bebida es hecha de maíz, cacao, semilla de mamey y una flor que se llama rosita. Y le ponen hielos para que esté bien fresco, ¿no? Jarabe de azúcar para endulzar. Eso es todo. Muy rico. Muy típico de Guayapan, esta bebida, ¿no? Ah, usted sí sabe. Eso. Con hielito sabe muy bien, te llena bastante y te da mucha energía para continuar. Así que vamos a probarlo y se lo recomiendo mucho. Tejate, originario de San Andrés, Guayapan. Encontramos estos sombreros que hacen aquí a mano. Tienen modelos muy padres, muy interesantes para un evento que tengas. Puedes venir a buscarlos aquí a Benito Juárez. El perrito está atento aquí a las carnes. Y bueno, aquí vamos a encontrar el pasillo de todos los productos de res, frescos, mucho mejor que en los supermercados, eso sí se los puedo asegurar. El chorizo oaxaqueño, la cecina enchilada, la costilla, los tasajos que son muy consumidos en Oaxaca, la costilla y el chicharrón. Y de este lado las canastas, donde van a encontrar el chile de agua, muy famoso en las tlayudas. También el ajo, el tomate, todos esos son productos muy frescos que vendemos en Oaxaca. Aquí también van a ver las tlayudas y las blandas. Los chapulines, los famosísimos chapulines de este lado, las tlayudas. Deme 50 pesos. De ese mero. ¿Estos qué tienen? Este tiene ajo, limón y chile como este, igual este. Y del normal del grande. Y son diferentes tamaños, ¿verdad? Perfecto. Este es el que me gusta mucho, este chiquito, pero vamos a probar este.
Ya llevamos aquí el chapulín. Pica, ¿no? Sí. ¿Qué chile es? Chile de árbol. Chile de árbol. Buenísimo. ¿Y también es sal de gusanito? Sí, quiere probarla, le doy la prueba para A la ver. fruta pelada, jícama, Vamos pepino, a ver qué tal piña, sabe. michelada y mezcal. A ver. Bien rica. Le dura Está muy un bueno. año, es casera. Para el mezcal, ¿no? Sí. Perfecto, pues muchas gracias, señora. Aquí tenemos diferentes tipos de bolsas hechas a palma y pues a mano, desde precios desde 200 pesos, 220, estas que están bien bonitas, hasta las que están un poquito más grandes. Así que vénganse al Mercado Benito Juárez, aquí van a encontrar estas bolsas típicas muy bonitas. Y los mezcales no podrían faltar, vean todos esos mezcales que van a encontrar aquí. Mi favorita es la de piñón, pero bueno, hay de chocomenta, hay de kiwi, hay de nanche, hay de arándano, hay de muchos sabores. Capuchino es el que también compran mucho, el de coco. En las pastas para hacer el mole, acuérdense que aquí en Oaxaca hay muchos moles, coloradito, está el mole rojo, está el negro con frutas, el almendrado. Y bueno, aquí están viendo el quesillo de Oaxaca, que es muy típico con el queso. Esto los hacen en los pueblitos aledaños. Uno muy famoso es el pueblo de Etla. Vine a las aguas frescas, muy famosas en este mercado. Pedí de una bebida muy tradicional en Oaxaca, que es la chilacayota. Así que aquí está el vaso, te lo sirven con hielitos, muy rico. Te recomiendo mucho que pruebes esta bebida de chilacayota. Muy buena, muy rica. También muy famoso, muy rico, las aguas de Susi. También pueden pedir esas aguas, se ven bastante buenas aquí en el Mercado Benito Juárez. Ahora hemos llegado al mercado 20 de noviembre, a la par del mercado que ya conocemos, el Benito Juárez. En este mercado la figura principal es la gastronomía. Aquí van a encontrar muchísimas fondas, muchísimos lugares para comer, muy recomendado. Este mercado está bastante grande, muy remodelado, muy bonito, muy colorido. Vénganse al mercado 20 de noviembre. Hay chocolaterías muy famosas como Mayordomo, Elvirita, Juanita. Aquí van a encontrar de todo, sobre todo mucho pan, muchos chocolates. Este mercado es espectacular, a mí me gustó mucho. Vénganse que comer, son muchos pasillos, de hecho cada que camino encuentro pasillos y pasillos de comida. Y pues bueno, tienen que venir. Muchos dicen que se hizo en 1861, otros dicen que en 1881. La verdad es que pues ya tiene mucho tiempo este mercado. Está a la par del mercado Benito Juárez, está totalmente lleno. Y bueno, aquí van a poder encontrar muchas fondas, muy económico, no es nada caro. Incluso en este mercado también se encuentra el famoso pasillo de humo, que ahorita está en mantenimiento, lo van a remodelar, por eso no lo podemos grabar, pero también es otro lugar icónico en este mercado 20 de noviembre. Desde este mercado 20 de noviembre, que es pura comida, pura gastronomía, puro sabor, me despido. Espero te hayan gustado estas 3 recomendaciones que te traje, que tienes que visitar sí o sí cuando vengas a Oaxaca. Yo me despido, por favor suscríbete a mi canal, muchas gracias por hacerlo. Seguiré subiendo más contenido sobre Oaxaca, sobre lugares muy interesantes que visitar. Soy Lenin Pineda y nos vemos hasta la próxima. Damn, I'm a long way home at a split road, gotta make a choice, do I sober up?